Muy bien. Y hoy día vamos a conversar con el doctor César Azabache sobre un asunto que implica tener para los abogados mucha creatividad. Siempre nos acusan a los abogados de ser muy positivistas, de amarrarnos al texto de la ley y no salir de él. Yo quiero que abran su mente porque acá se va a necesitar bastante imaginación y creatividad sobre las normas del derecho, ¿no? Sin distorsionar demasiado nada. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Constitución del Perú le blinda al presidente toda posibilidad, en realidad, de ser juzgado y condenado durante su mandato. Ese es un primer problema. No hay un juicio político por delitos cometidos durante el ejercicio del poder en el Perú. Pero el derecho no puede dejar de tener una respuesta frente a hechos tan gravosos como los que pesan hoy sobre el presidente de la República. Y acá la palabra clave que quiero que recuerden durante toda la entrevista es interferencia política. ¿Qué pasa si el presidente, desde el ejercicio y dominio del poder, organiza, ¿no es cierto?, toda una red que incluso impide que se le investigue? ¿Es esto justo? ¿Es esto razonable? ¿Esto está amparado por el derecho? El doctor Azabache ha desarrollado toda una teoría sobre esto y vamos a conversar con él. Doctor, gracias. Empecemos. Usted señala que el presidente sí puede ser suspendido en el ejercicio de la presidencia durante su mandato. Una tesis que parece contradictoria con el texto explícito de la Constitución. Explícanos por qué. ¿Qué tal, Rosa María? A ver, primero, llegamos a esto, parece más o menos claro, en medio de la enorme presión institucional que representan, lo has dicho con precisión, no solo los casos sobre corrupción originados en Zarratea, sino especialmente las maniobras de interferencia, lo has dicho también, que representan las fugas de las personas vinculadas al entorno del presidente y fuertemente el intento por desactivar o bloquear la actividad del equipo especial de investigación que el Ministerio Público requiere. Lo he dicho con claridad, la palabra clave aquí es interferencia. Primera variable, el Ministerio Público ya estableció institucionalmente, y el judicial lo ha confirmado, que contra lo que admitimos como regla en más de 20 años, el presidente de la República puede ser investigado durante su mandato. Bien. Si el presidente puede ser investigado durante su mandato, esa investigación tiene que ser protegida institucionalmente. No tendría ningún sentido desde el punto de vista del derecho que admitamos una actividad tan sensible como la investigación al presidente y al mismo tiempo circunscribamos las herramientas para protegerla. Tiene que poderse proteger esa investigación. Aquí es donde viene la pregunta: ¿cómo se protege una investigación cuando el investigado tiene en sus manos no solo la posibilidad teórica de interferir con ella, sino que empieza a hacer? Luciano López, que ha concurrido también a los debates sobre esta teoría, Iván Meni lo pone en una entrevista que publicaremos el sábado, coincide con esto, encuentra que los convenios sobre corrupción, que crean un espacio que está empezando a tener el mismo nivel de importancia que los convenios sobre derechos humanos, tienen una llave. Esa llave está en una cláusula que ordena a los estados mantener equilibrio entre las inmunidades que concede a sus principales dignatarios y las necesidades de los procedimientos de investigación criminal. Un tratado como ese tiene por lo menos rango legal, pero de hecho, dentro de las leyes, una fuerza gravitacional mayor que, por ejemplo, hay un problema, doctora Azabache, usted lo acaba de señalar. El primer problema con la teoría de Luciano López, que nos encantaría que pudiera materializarse, pero es complicado, es que un tratado en el Perú tiene rango de ley, no tiene rango constitucional. Y si la Constitución dice el presidente solo puede ser acusado y restringe tanto su mandato, ¿cómo aplicar una norma con rango legal sobre la constitucional? Vamos a llegar ahí, pero primero
terminemos con las reglas del procedimiento penal, ¿verdad? Porque el primer obstáculo para proteger la investigación, si es necesario, suspendiendo al presidente, no está en la Constitución, sino en el Código Procesal Penal, que es una ley. La regla sobre suspensión de cargos públicos tiene una cláusula final que declara en su texto que no se puede usar la suspensión para cargos de elección popular. Ahora, el 298, que todos citan ahora, que Benji Espinosa cita todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que ocurre con el 298? Lo que ocurre con el 298 es que corresponde a una ley, el Código Procesal Penal, que no imaginó la investigación contra el presidente en ejercicio. En el Código Rosa María no hay una sola disposición sobre cómo investigar al presidente. De hecho, uno de los principales comentaristas del Código, Pablo Sánchez Velarde, quien dispuso el inicio de estas investigaciones, quien quebró el ciclo de protección absoluta al presidente, al comentar el 298, cuenta que se diseñó para proteger parlamentarios, autoridades locales y autoridades regionales. No menciona al presidente. No, pues, no podría. No podría, porque en el 2004 no se concebía la posibilidad de investigarle. De hecho, en doctrina, esto es sabido entre quienes comentan el código, la regla se transcribió del código italiano. Claro. Y en Italia, el presidente de la República no se elige por elección popular, lo elige el Parlamento. Ahora, incluso así, si salimos de la literalidad de las normas, esta cláusula tiene que ser leída, esta sí, claramente, en concordancia con el Tratado de Naciones Unidas sobre Corrupción. Y claro, entonces hay que decir que si el tratado obliga a entender estas cosas de manera equilibrada, entonces, ok, podemos incluso admitir que en principio ningún cargo de elección popular, considerando o tomando en cuenta que nadie estaba pensando en el presidente, pero además esa prohibición no puede ser entendida como grabada en piedra. No, además hay otro truco para que se entienda. Un alcalde sí puede ser procesado y condenado durante el ejercicio de su mandato. Y por lo tanto, la sentencia sí es de cumplimiento obligatorio. Nadie lo está suspendiendo, lo están mandando a la cárcel. Y además puede ser inhabilitado en ese claro, caso. Y ahí el cargo Rosa María, baja. Sí, Abel. Te manda el Twitter del presidente y en imágenes estamos viendo que está yendo a la fiscalía. Gracias a Dios era el otro tema. Doctor, usted también tiene el Twitter. Sí, alguien le ha mandado, lo ha hecho entrar en razón. Respaldo a mis abogados defensores Benji Espinosa y Eduardo Pachas respecto a que tengo derecho a declarar para su gobierno. Sin embargo, les he pedido que me acompañen a la fiscalía para defender mi inocencia y colaborar siempre con la justicia. Sí. Alguien le hizo ver que lo estaban llevando pésimo, pero pésimo. Sí, pobre. Sí. Además parece que los riesgos vinculados a las interferencias están empezando a ser tomados en cuenta por la defensa del presidente, ¿no? Pero estábamos en la cuestión de la ley todavía. Entonces, desde el punto de vista del código, esa cláusula tiene un balance con el convenio anticorrupción y ya está. La Constitución. En el 93, Rosa María, cuando se escribió la Constitución, el código que estaba en vigencia era el de 1940. No el de Y cuando se escribió la Constitución, los procedimientos judiciales contra el presidente de la República, incluso los de investigación, eran imposibles. Para comenzar, las investigaciones preliminares que ahora tenemos no existían. No existían, claro. De modo que estamos en un universo que se ha abierto a partir del momento en que el Ministerio Público terminó de aceptar e hizo este giro copernicano, que instaló entre nosotros la investigación contra el presidente. A partir de ahí, todas las reglas tienen que revisarse. Okay. Para afinar algunos temas, el presidente está investigado en este momento en investigación preliminar. ¿Puede investigarse al presidente en investigación preparatoria? ¿Sí o no? No a este momento, porque la resolución judicial que autorizó la investigación preliminar declara expresamente que lo hace en tanto es preliminar. Ok. Entonces, en este instante no hay habilitación legal a la pregunta. En la investigación preliminar, se pueden tomar una serie de medidas. Por ejemplo, la detención preliminar. ¿El presidente puede ser detenido 10 días? De hecho, hay una orden de detención preliminar contra el ministro Silva.
no, dictada claro. en investigación preliminar que ha provocado su fuga. De modo que no existe ninguna restricción legal. Además, debo decir esto, la cláusula que estamos discutiendo, la del 298 del Código, que como te digo, encuentro fácil de exceptuar atendiendo, sigo a Luciano López en esto, a lo que la Convención Anticorrupción dice, esa cláusula no aparece en ninguna otra medida de restricción o de investigación que tenga el Código. No hay una restricción semejante ni siquiera para interceptar las comunicaciones de un investigado. Tampoco las hay para las detenciones, ni para los impedimentos de salida. Ahora, vienen las cosas más complicadas. Por ejemplo, ¿se puede interceptar las conversaciones del presidente de la República? Lo que ocurre es que no hay ninguna restricción legal que lo haga. La cuestión está en que sea estrictamente necesario, que es lo mismo que pasa con la detención preliminar. Tiene que ser estrictamente necesaria. ¿De acuerdo? Okay. Y en este momento, indicios de fuga, en este momento no los hay. Lo que hay son más que indicios de la voluntad del Ejecutivo de interferir con el curso de las investigaciones. De hecho, te diría que tan esto está siendo tomado en serio que creo que esta discusión es la que explica que el Ministerio del Interior haya cambiado el tono de relación con el Ministerio Público y no esté imponiendo abiertamente cosas sobre el equipo de investigación. Claro, porque ellos estaban preconstituyendo prueba, pues. Sí, por supuesto. Es increíble. ¿Qué más prueba de la interferencia que la conducta del ministro del Interior, el actual ministro del Interior? Por supuesto. Ahora, si el presidente de la República, si yo me niego a concurrir a una citación de la Fiscalía, me declaro en rebeldía, no quiero ir, no voy. El apremio es de grado o fuerza, me puede llevar detenida a la Fiscalía. No ¿Se pueden aplicar apremios al presidente de la República? No, pero no porque sea presidente, sino porque acá vamos a revisar las reglas con claridad, ¿no? Los apremios y los privilegios están establecidos para los testigos, que son los que están obligados a declarar, y aquí en nuestro derecho se le toma juramento o palabra de honor. Los imputados siempre tienen derecho a mantenerse en silencio. Claro. Lo hemos comentado alguna vez con ocasión a la señora Paredes. Claro, el silencio tiene protocolos de respeto, ¿no? Y tiene procedimientos en la Fiscalía. La Fiscalía tiene el derecho incluso a aceptar que un imputado se mantenga en silencio, pero sin embargo ordenarle que escuche todas sus preguntas. No, claro. Claro que sí. Pero si me niego a asistir físicamente, siendo investigado, ¿puedo ser conducido por la fuerza pública? Por las atribuciones generales de la Fiscalía, sí. Pero conducido por la fuerza pública no es detenido. Entonces, no es detenido. Okay. Es acompañado por un agente de policía hasta la Fiscalía. Claro. Y de nuevo, ¿no? Los agentes de policía dependen de una organización que está adscrita al Ministerio del Interior, que está adscrita al Ejecutivo. De modo que regresamos a la cuestión sobre interferencias, porque si resulta que el presidente le ordena a la policía que no lo acompañe, seguimos afectando las bases institucionales de la investigación. Ahora, la misma fiscal de la Nación ayer, en una entrevista, ha dicho que hay una campaña de desprestigio organizada de interferencia que esa, ¿no? Yo desprestigio a la persona que me tiene que investigar desde mi posición de presidente de la República. Entonces, usted señalaba en un artículo del Comercio que se necesitan 4 pasos. El primero es confirmar la interferencia. ¿Se ha confirmado la interferencia? A estas alturas, la Fiscalía podría decir, nosotros tenemos estos elementos, ¿no? Una campaña de desprestigio organizada por el señor Beder Camacho, que llama por teléfono a Hillary en sus 13, el deseo de cambiar a los miembros del equipo especial, confirmación del señor Bruno Pacheco de que fue auxiliado por Palacio de Gobierno para huir, etcétera, etcétera, etcétera. El cambio del procurador Soria, 5, 6, 7 hechos, ¿no? Con esa confirmación, la Fiscalía tendría que pedir al juez supremo, al doctor Chequi, que ordene la suspensión del presidente de la República. A ver, de hecho, mi impresión es que primero tendría que haber pedido al juez que ordene al Ministerio del Interior no tocar ni la estructura ni las designaciones de ese equipo de investigación.
Eso no se está haciendo y sin embargo el equipo de investigación sigue expuesto. Hay que notar, Rosa María, que las interferencias no se concretan solo ni necesariamente con la remoción de uno de los miembros o del ministro, también se concretan con el abastecimiento de recursos, con las cosas que pasan en el entorno de ese equipo día a día, ¿no? De modo que ahí hay confirmaciones adicionales que hacer. En materia de las fugas, a mí lo que me sorprende, lo ha puesto en el relato, es que el secretario general de Palacio de Gobierno no solo esté sindicado como un factor de fugas, sino que siga en el cargo y que a él sí, claro, no esté destituyendo ni destituyendo nadie. De hecho, el que no haya sido destituido por el presidente suma en la cuestión sobre cadenas de interferencias. Ahora, ¿puede la fiscal de la Nación ya lanzar el caso de suspensión? Creo que sí. Creo que sí. Creo que la cantidad de información que tenemos abunda en el ambiente que pone en riesgo el curso de la investigación, no teóricamente, sino en los hechos. Ahora, esto podría llegar inmediatamente, digamos, supongamos que el juez suspende, se apela en la misma Suprema y se establece una contienda de competencia que llega entre Presidencia de la República y Fiscalía de la Nación, que llega a el TC. Exacto, es una ruta tendría que ser, porque el problema acá es que al final del día estamos creando derecho donde no existe. Esa es la verdad. Igual pasa con la infracción constitucional, con la vacancia por incapacidad moral. Y necesitamos un árbitro de la constitucionalidad de estos actos que solo puede ser el TC. Sí, y ahí, Rosa María, tenemos un enorme déficit, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el derecho español o en el propio sistema interamericano, nuestro Tribunal Constitucional no tiene competencias consultivas. Si las tuviera, la Fiscalía de la Nación podría lanzarle una pregunta. Claro. El punto a que pero es que va a tener que hacer, o sea, a veces en el litigio estratégico, tú tienes que forzar el litigio para llegar. Sí. Es como mi demanda contra el comercio, ¿no? Yo lo que quiero es que llegue a la Corte Interamericana, porque quiero que se fije jurisprudencia para América Latina. Esto es igual. Yo quiero que yo, fiscal de la Nación, creo que este es el camino, pero no me allano a que lo decida el TC. Pero creo el caso. Pero en realidad tienes toda la razón del mundo. De hecho, hay ya algunas articulaciones que está planteando la propia defensa del señor Castillo contra el Congreso. Claro. Alguna semianunciada con ocasión al procedimiento de aprobación de la investigación del Ministerio Público que van en camino hacia el Constitucional. Sería ideal, desde el punto de vista del reforzamiento de las instituciones, que esos casos avancen lo más rápido posible para que, estoy de acuerdo contigo, sea el Constitucional el que confirme cuál es la pauta legal de estos procedimientos que, hay que decirlo, Rosa María, el Congreso se negó a regular desde que el debate se abrió, porque lo hemos comentado aquí en tu programa, muchas veces. Espacios, el 117 está en revisión, el Código Procesal se demandó en revisión también. Es el Congreso el que nos ha puesto en esta difícil situación de tener que generar derecho a partir de la jurisprudencia de los tribunales. Hay que insistir en esto, Rosa María. La investigación abierta contra el presidente de la República en su mandato es la puerta que, instalada, nos obliga a transitar a partir de principios, de tratados y de la Constitución para poder darle estabilidad a un procedimiento que el Congreso se negó a regular. Ahora, usted señalaba un cuarto paso. El tercero era verificar el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, pero en la Corte Suprema, en el TC. Pero luego es plazo razonable. Es decir, yo no puedo suspender al presidente por siempre, porque es una destitución. No. Pero ¿cómo se organiza una sucesión constitucional con una suspensión por plazo? Bien, notemos que el plazo de suspensión en un caso de este tipo es de 5 años, de modo que es mayor que el del mandato presidencial aún, ¿de acuerdo? De modo que está acotada en el tiempo, pero
el plazo alcanza para organizar la suspensión, el procedimiento de reemplazo presidencial. Notemos también, Rosa María, que en todos los casos de suspensión presidencial, la Constitución tiene uno muy acotado para el 117, muy acotado, pero en todos los casos de suspensión, el reemplazo es temporal. Claro. Pasan una de dos cosas. O el presidente es absuelto, sea bajo el 114 o sea bajo el Código 117, y entonces recupera el cargo, o el mandato se extingue y la sucesión ha sido permanente. Entonces, el procedimiento de suspensión no equivale a una destitución, equivale a la activación del procedimiento de reemplazo. Otra cosa es... Sí, tiene que haber un procedimiento de reemplazo, eso es clarísimo. Claro, pero otra cosa es si quien reemplaza al presidente en las condiciones institucionales que implica esta crisis está o no en posición de promover una reforma constitucional que acorte los mandatos e implique finalmente la instalación de un proceso anticipado de elecciones generales. Porque claro, en caso la secuencia sea suspensión presidencial y entonces entramos al proceso de elecciones generales, la suspensión simplemente se va a extinguir porque el imputado va a dejar de ser presidente en un marco constitucional. No deja de ser paradójico que cuando falla el Ejecutivo y el Legislativo, volteemos los ojos al Judicial, a donde nunca nos amparamos normalmente, ¿no? Porque el Poder Judicial en el Perú tradicionalmente ha sido muy poco creativo. Sin embargo, nota, Rosa María, que desde que se ha instalado esta crisis general de representación, no solo en el Perú, las principales batallas por la afirmación de derechos civiles han migrado a los tribunales. El caso de Ana Estrada está en los tribunales de justicia. El caso de Morán está en los tribunales de justicia. La cuestión sobre la continuidad del proceso SUNEDU está en los tribunales de justicia. Es como si esta crisis de representación estuviera limitando nuestras expectativas de ir a buscar que sea el Parlamento, donde tradicionalmente tendría que haber sido quien afirme nuestros derechos. Estamos buscando a los tribunales. Y déjame decirte, Rosa María, que en medio de también las miles de dificultades que tiene la actividad judicial, las incongruencias que pueden tener, los debates sobre el Ministerio Público, el judicial y la fiscalía están dentro de las últimas reservas institucionales que no están completamente pervertidas. Eso no significa que sean inatacables, eso no, el caso de la Fiscalía de la Nación lo está mostrando. En medio de toda esta batalla hay toda una discusión sobre qué va a pasar en el área de los casos de cuellos blancos o en el caso de la propia hermana de la fiscal de la Nación. No se trata de que sean unánimes, pero son el espacio en el que nos estamos refugiando, en el que estamos intentando generar normas que sean sostenibles en el tiempo y que puedan canalizar esta crisis enorme en la que estamos involucrados, ¿no? Involucrados. Y luego las pruebas de fuego para el TC, o sea, un TC completamente nuevo, aparentemente muy conservador. No sabemos si esta labor creativa la van a asumir o no, porque podrían decir no nos corresponde asumir una labor creativa en el derecho, por lo tanto no se puede hacer absolutamente nada, y ustedes, hasta que el Congreso no modifique la Constitución, no pueden suspender al presidente de la República, podría ser una respuesta. Es una prueba de fuego que todavía no sabemos por qué camino va a discurrir, porque no los hemos visto fallar en nada. Y esto va a ser una cosa bien complicada también. Y además es un TC nombrado casi completamente, salvo un miembro, por este Congreso y por mayorías de 90, 100 votos en casi todos los casos. Entonces, por mayorías amplias. Voy a recordar algo que dijo Eloy Espinosa Saldaña la noche en que se designó a este tribunal. Él dijo, un juez es juez por el modo en que se comporta después de haber sido designado, por el modo en que puede desengancharse de los compromisos que provocaron su nombramiento. De modo que sí, yo creo que está claro para todos y para todas que la designación de 6 de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional tuvo problemas serios de origen. La propia juramentación los tuvo, pero eso no impide que el tribunal se despliegue, incluso teniendo esta mayoría conservadora. Creo que no tiene nada de malo, además,
confirmar que de origen y de posición doctrinaria la mayoría es conservadora, pero conservador no tiene que significar necesariamente ser arbitrario en todos los temas. No. Pero normalmente un tribunal conservador suele ser poco creativo en la idea de ir más allá y trabajar, por ejemplo, con la Convención de Naciones Unidas sobre corrupción. O sea, normalmente se adapta al texto de la Constitución y no hace juego con lo demás. Esperemos que no sea así, es una posibilidad. Pero es cierto, normalmente un tribunal conservador es originalista y trata de buscar la fuente en su versión original. Bien, pero en el momento en que el debate llega al constitucional, esa será la disputa. Y si el constitucional declara que todos y todas estamos equivocados, que, por ejemplo, no se puede recibir, si el constitucional no lo acepta, la suspensión judicial del presidente. O voy ahora a la opción que ha levantado sobre todo Omar Cairo, pero no solo él, Walter Gutiérrez también, o no se puede independizar el procedimiento por infracciones constitucionales de los límites del 117, si el Tribunal Constitucional toca estos temas conservadoramente, pues tendremos una solución institucional cerrada. Y habrá que trabajar con ocasión a ella. Ese tipo de debates, Rosa María, que ha calificado con claridad como creativos, como debates de un derecho en crisis, la apuesta no puede ser solo ganar. La primera apuesta es por establecer caminos institucionalmente sólidos y tener el menú completo ante nosotros. De modo que sean los tribunales los que decidan. Y, Rosa María, las teorías legales pueden ganar o perder. Se pueden confirmar o se pueden descartar. Lo que necesitamos es que se debatan objetivamente y que en ese proceso de debate se afirme la autoridad de quienes tienen que decir qué cosa es lo justo y lo equilibrado. Claro, lo que pasa es que tenemos otros debates, por ejemplo, el que está plantando Omar Cairo, pero que es el tema de la infracción a la Constitución. Es el 117 no contempla eso. O sea, perdón, contempla solo eso y no la parte penal. Esa es una teoría. La otra teoría es el 117 abre un espacio para infracción constitucional, pero, claro, el concepto de infracción constitucional, y estoy pensando en Dina Boluarte también, es tan difuso como vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Por qué? Porque el principio general del derecho, y eso lo sabe todo penalista, es el principio de legalidad. A mí, si tú me sancionas, me tienes que decir tipificarme antes que esa conducta específica está sancionada, sea la sanción administrativa, penal, civil, la que fuera. Si tú me dices que me vas a inhabilitar o destituir, que es una sanción muy grave, por infracción a la Constitución, yo tengo que estar absolutamente claro en una tipificación que no existe, y eso lo decía Valentín Paniagua, no existe en nuestra Constitución. Y ese es otro vacío bien complicado para aplicar. El presidente, por ejemplo, se niega a cumplir una resolución judicial, ha infringido la Constitución, infracción de la Constitución, inhabilitado. Ese problema. Sí, a ver, en general la cláusula de tipicidad incluso fue exigida para ese tipo de procesos alguna vez por el Tribunal Constitucional en tiempos de la transición. Pero hay que notar que el concepto o la construcción de infracción a la Constitución no equivale al concepto delito, ¿verdad? La legalidad en sentido estricto y lato corresponde a los delitos que tienen penas que incluso pueden ser privativas de la libertad. Los procesos constitucionales se refieren al plexo de la Carta, de modo que incluyen las cláusulas pétreas de la Constitución e incluyen los principales tratados que le dan marco a esa Constitución. Creo entonces que no es tan abierta la construcción de forma que sea imposible usarla. El problema serio, claro, en la versión además de Omar y de Walter, la cuestión tiene que ver con que ellos restringen las prohibiciones del 117 a los tribunales. Exacto. Cuando ellos dicen que el 117 solo impide que la fiscalía acuse y que el Parlamento tiene el derecho de acusar bajo el 99 y el 100. Mi impresión es que es una teoría sumamente interesante. Claro. Sumamente interesante. Creo que también está en discusión. Creo que ha mostrado menos consenso relativo incluso que la opción de la suspensión judicial. Lo que pasa es que el 117 se parece mucho al 206, que arrancan con la palabra
solo. Solo, claro. Y es claro. tan contundente, solo puede ser acusado. Entonces, solo, es solo, pues, o sea, no hay más. Es tan fuerte que incluso desde una lectura literalista uno podría estar tentado a creer que el 117 solo se aplica al Parlamento, ¿no? Porque lo que sigue en la lista no son delitos, salvo traición a la patria, todas las demás cosas son infracciones a la Constitución. Entonces uno podría decir que 117 tiene su propia tipicidad, además, ¿verdad? Porque interferencia con elecciones no es un delito por sí mismo, ¿no? Tiene que haber violencia para que sea un delito. Tiene que haber violencia. En el Código Penal hay algunos delitos contra la voluntad popular, pero son tipificados de otra manera. Exacto, no, y se refieren a eventos violentos, no interferencias, ¿no? Exactamente. Entonces, en realidad, lo que ocurre con el 117 es que su fuerza es tan grande, esa no está, creo, removida, como se ha removido la teoría sobre la imposibilidad de investigar al presidente. Y es tan fuerte, insisto en decir, que incluso en la resolución que ha autorizado que se investigue al presidente por la Fiscalía durante su mandato, está la cláusula pétrea en punto a que no se le podrá acusar tampoco penalmente, ¿de acuerdo? Entonces, pero ni siquiera investigación preparatoria. Ni siquiera preparatoria. Con lo cual tampoco podría caber una prisión preventiva para el presidente. Claro, lo que ocurre es que, a ver, acá también hay una serie de problemas, Rosa María, que hay que comentar, y es que las investigaciones preliminares, todas, tienen ciertos entornos imprecisos. Por ejemplo, la orden de detención preliminar contra Silva ha sido admitida por la Corte Suprema haciendo una serie de ajustes a textos legales, el más importante de ellos, aprobado durante la transición, que prohibían expresamente afectar la libertad de ministros de Estado. ¿No? Claro, porque tienen antejuicio. Correcto. Entonces, la creación es completa para las investigaciones preliminares. Tiene que apoyarse institucionalmente de manera muy sólida y tiene que ser autorizada por la Judicatura. La Judicatura ha confirmado que aquella doctrina que impedía investigar al presidente durante su mandato ha caído. Pero al hacerlo, ha puesto límites. No pasar a preparatoria, no acusarle. Ahora, caso por caso, la Judicatura tendrá que declarar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Primero, durante la preliminar, ¿se puede ordenar al ministro del Interior y al presidente que no interfieran con el equipo de investigación? Creo que sí. Eso sí, obvio. ¿Se puede ordenar la suspensión del presidente? Yo creo que sí. Y en este último tiempo, además de Luciano López, han adherido a esta teoría Carlos Caro, José Ugaz. Es que lo que pasa es que yo creo que todos los penalistas, constitucionalistas, todos los que somos abogados, estamos sometidos, aunque parezca increíble, a una presión brutal de la opinión pública diciendo tiene que haber una solución. O sea, al hombre común y corriente, a la mujer común y corriente, dice, oye, nadie puede abusar del poder. Es decir, hacerme rico en el poder, ser corrupto manifiestamente, aprovecharme para mi propio beneficio a vista y paciencia de todo el país y no se le puede tocar. Eso no tiene ninguna lógica. Ustedes, abogados, construyan algo, pero denme algo con lo que yo pueda estar, digamos, tranquila de que se está haciendo lo que se tiene que hacer. Mira, si hay una cláusula pétrea que permite construir estas cosas, Rosa María, es el principio de interdicción de la arbitrariedad. Exactamente. ¿No? Está reconocido tanto por la Corte Suprema como por el Tribunal Constitucional como parte de la fórmula política, del núcleo duro de la Constitución. Entonces, claro, la legalidad está al costado y, en consecuencia, bajo el principio de interdicción de la arbitrariedad, no podemos crear delitos, pero sí podemos proteger investigaciones. Sí podemos proteger la actividad pública que se desprende como necesaria del derecho de todos y todas a acceder a la verdad, de las estipulaciones que tienen tratados tan importantes como los tratados anticorrupción. Atención, que esta teoría sobre la suspensión judicial no pretende crear delitos que no existan. No, claro. Proteger una investigación que está en marcha y que ha sido autorizada judicialmente. Claro, pero esa protección tiene como consecuencia una suspensión que altera
otro proceso que es el de la presidencia de la República. Sí, por supuesto, Entonces, pero solo lo hace a partir del momento en que la presidencia de la República altera la regularidad de su propio comportamiento y significado. De modo que en realidad es una reacción, no una injerencia. Eso es lo que, por ejemplo, hace muy importante, Rosa María, no utilizar estos vehículos por razones teóricas, ¿no? No se trata de que como es el presidente, teóricamente podría interferir. Se trata de reaccionar claro. a interferencias Tiene que haber, efectivamente. tiene que haber verificación. Sí. Porque, claro, si vamos a crear estas figuras vía jurisprudencia, al final del día siempre hay que pensar que esto se aplica a los presidentes que vengan. Exacto. Y el Poder Judicial es un poder que puede ser muy sensible también a la corrupción e ir bajándose presidentes, ¿no es cierto?, arbitrariamente. Exacto. Esa es la razón por la cual el cuidado institucional en perfilar esos instrumentos tiene que ser extremo. Extremo. Y así esta referencia a los riesgos teóricos, porque en los casos, por ejemplo, de prisión preventiva que se dictan en los tribunales, hay mucho apego al riesgo teórico. Y hay prisiones preventivas que se dictan porque en la posición del imputado podría escaparse. Exacto. Podría afectar testigos, podría amenazar a alguien. Bueno, esos condicionales aquí no aplican. Aquí no pueden aplicar. Porque como tú has notado, estamos hablando de medidas que afectan asuntos de relevancia constitucional. Ahora, desde el punto de vista de, la estrategia de la Fiscalía, la Fiscalía lo que quiere es probar la existencia del delito, conseguir condenas. Eso es lo que todo fiscal quiere. Muy bien. Desde ese punto de vista, casos, por ejemplo, como el de Keiko Fujimori y Cócteles, partían de romper el bloque. Los meto a todos en prisión preliminar. Y a nadie le gusta estar preso. La señora primera dama, su hermana, sus hermanos, no tienen inmunidad de ningún tipo. Y están todos comprometidos en actos de corrupción, por lo menos a nivel de investigación preliminar. Están siendo investigados los hermanos, la señora Jennifer, la señora Lidia, todos están investigados. Muy bien. Podría ordenarse una prisión preliminar para cualquiera de ellos. Sin embargo, Rosa María, voy a insistir en esto, precisamente porque estamos moviéndonos en el difícil terreno de la creación, es muy importante ser cautos. Claro, por supuesto. Las prisiones preventivas, contra lo que nos pasa mucho en la práctica de los tribunales, no son anticipos de condena. Pero explicar eso en el Perú es, Sí, es como cuadrar el círculo. 100 veces. Pero, de hecho, no dependen de que un caso esté probado. Dependen de que haya razones serias para pensar. Claro, pero digamos, la razón sería que si el presidente de la República, con todo el poder que tiene, está realizando actos de interferencia política, persecución, difamación contra la señora fiscal, etcétera, etcétera, en fin, Beder Camacho, los otros, incluso se le está siguiendo por encubrimiento personal, se le acusa a él de facilitar la fuga de un tercero, que es su secretario. ¿Por qué no va a facilitar la fuga de sus parientes? Pero eso es ya entrar en el ejercicio teórico del podría. Claro. ¿No? Ahí, en este terreno hay que evitar, Rosa María, toda tentación a usar los riesgos teóricos o las posibilidades abstractas como razón para proceder. El único marco en el que yo encuentro posible discutir la suspensión judicial del presidente es el de las interferencias en tiempo real. Con lo que también hay que decir que si las interferencias cesan, no están cesando, entonces ya no se puede discutir la suspensión, no la judicial. La judicial solo tiene sentido para interrumpir de manera definitiva el curso de una interferencia en marcha. Quería dedicar un par de minutos a un tema que es complicado porque en una sociedad altamente polarizada normalmente se nos pide que asumamos bandos, ¿no? El bando de la fiscal de la nación o el bando del presidente. Y en realidad no hay bandos acá. La fiscal de la nación también tiene acusaciones graves que ella justifica en la productividad de las fiscalías, es decir, todos los cambios que ha hecho entrando, está en su derecho y en su deber, ¿no es cierto? Todos los cambios que ha hecho de organización de las fiscalías han traído secuelas, y las secuelas, protestas, tienen que ver con el caso de un conflicto de interés potencial por su hermana,
tienen que ver con animadversiones previas, etcétera. Pero son aprovechadas directamente por el presidente de la República. ¿Qué opina de esto como abogado litigante que está dentro del sistema? ¿Qué opina de la conducta de la doctora Benavides? Porque en realidad ella es fiscal hace muchísimos años, pero por primera vez es fiscal nombrada, suprema, y es además fiscal de la Nación. Y qué bueno que hayas comenzado diciendo que estas cosas no admiten esquemas binarios, porque Claro. todo el respaldo que creo que le estamos dando con razón al esfuerzo de la Fiscalía de la Nación por manejar el caso Castillo de manera equilibrada, no puede significar automáticamente que hagamos ojos ciegos a todo lo demás que pasa en el Ministerio Público. Y más allá que el señor Castillo ha decidido entrometerse en estas discusiones de manera impertinente y abrupta, me refiero al tuit de ayer, más allá de eso, es innegable, es cierto que hay sensibilidades que se están moviendo dentro del Ministerio Público y que crean un ambiente que no es el mejor para el momento en el que estamos, en que se necesita una fiscalía transparente y absolutamente indiscutible. De hecho, que alguien como Víctor Cubas, una de las personas que más sabe de justicia penal y que más tiempo ha estado cerca del Ministerio Público, haya renunciado a su posición. Él ya está retirado, pero tenía una posición importante en la Comisión de Implementación y por tanto de estudio del Código Procesal Penal. Creo que justifica que todas las señales de alarma estén prendidas. Víctor Cubas ha dado esta semana una entrevista extensa en IDL Reporteros en el que ha explicado las razones por las que no se siente cómodo o no se sentía cómodo el Ministerio Público. No, y ayer han nombrado una gerente general que tiene militancia prista. Reciente, ¿no? Una militancia además reciente. Entonces, sí, es imposible, Rosa María, no combinar el respaldo al Ministerio Público con las señales de alerta o con una petición en forma para que el Ministerio Público tome en serio estas señales de alerta. Ya anoche había una declaración pública, creo importante, de la fiscal de la Nación sobre estos asuntos. Creo que hay muchas confusiones también, porque todas las discusiones que hay alrededor, la salida de Víctor Cubas, la situación del caso de la jueza Emma Benavides, el propio asunto de los cuellos blancos, que no hay que perder de vista, está arrastrando varias crisis en los últimos 2 años. Todos estos son asuntos muy importantes, cada uno de ellos de diferente nivel de arraigo. Y cada uno de ellos con diferentes alternativas de estabilización. El caso de la hermana de la fiscal de la Nación, digamos, tendrá que ser transparentado en su desarrollo, tendrá que quedar claro quién lo tiene en sus manos y tendremos que ver el nivel de autonomía de él o la fiscal que desarrolle esa investigación. Bueno, los cuellos blancos necesita orden desde hace tiempo. ¿Funciona o no funciona este esquema basado en la productividad? Tenemos que verlo. ¿Quiénes están a cargo? Tenemos que conocerles. Claro, no se ha explicado cuáles son los criterios de productividad. No se ha explicado. Sí, recién ayer la fiscal de la Nación ha hecho una primera declaración fuerte sobre estos aspectos. Yo espero que no sea la última, porque son 3 situaciones diferentes, cada una más seria que la otra. Hay también reclamos sobre algunos movimientos específicos, como el del fiscal Almanza, que también es uno de los más conocidos y reputados dentro del Ministerio Público. Entonces, cada una de estas cosas tendrá que tener una respuesta y tendrá que tener un protocolo de solución, que la Fiscalía de la Nación también, tampoco ella puede binarizarse sobre sí misma, tendrá que admitir merecen atención. Pero ahí hay espacios de construcción y lo que mi apuesta, Rosa María, es porque conforme se asiente la Fiscalía de la Nación en su posición, pueda empezar a desplegar acciones de equilibrio que remuevan las dudas o el clima que han generado todas estas adicionales decisiones tomadas a partir de... Claro, parece extraño, de verdad, si uno va a tener que enfrentar una investigación contra el presidente de la República, que es de altísimo perfil mediático, abrirse tantos frentes a la vez. Sí. Eso es lo que, ¿no? Sí, ¿para qué? Aguanta 6 meses, 1 año y haces tus cambios ordenados, ¿no? Pero abrirse, mover
al fiscal que investiga a tu hermano, a la fiscal que investiga, mover a la fiscal que investiga Cuellos Blancos, mover al que investiga a los Sánchez Paredes. O sea, estás moviendo, es mucho. Sí, sí, es un terremoto. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que un proceso tan sensible como este habría sido mejor que la Fiscalía de la Nación se asiente en su propia legitimidad y a partir de ella tenga una agenda de cambios progresivos. Esto ha sido un poco abrupto y creo que en buena parte las descomprensiones y sensibilidades se movilizan las honestas, digo, porque también hay las perversas, ¿no? Las que en efecto están queriendo utilizar esta crisis como contracampaña frente al caso Castillo, eso también existe. Pero en las reacciones sanas, la de Víctor Cubas, por ejemplo, creo que la velocidad ha sido un factor de duda, sobre todo porque ha sido, hay que reconocerlo, una velocidad no suficientemente revestida de una justificación previa. Para el caso Castillo, el fiscal de la Nación utilizó su propio discurso de apertura, de modo que sabemos qué está haciendo y sabemos qué representa el caso. Acabo de perder comunicación. Perdí por un segundo la comunicación, pero muy bien. Vamos terminando, a ver, porque tengo que hacer otro programa y estoy lejos. No sé si hay alguna pregunta del público. Sí, hay bastantes preguntas, Rosa María, y la que más se repetía antes de las 9 de la mañana era si el presidente podía ser citado de grado o fuerza, porque el abogado ayer dijo que no iba a ir y la doctora dijo que tenía que ir. Yo creo que todo el mundo se imaginaba al presidente llevado por dos policías, enmarrocado y saltando. Okay, pero acuérdense, acuérdense ¿se puede o no se puede? Se puede conducir por la fuerza al despacho, sí, pero el señor puede no hablar, llega y dice, yo no hago nada. Exacto, y claro, digamos, además es una cuestión de proporciones, ¿no? Porque se discute mucho si cuando una persona anuncia que se va a mantener en silencio, los rigores posteriores tienen sentido o no. En nuestro sistema legal, la Fiscalía está autorizada a incluso a quien está en silencio leerle todas las preguntas que se deben hacer. Pero también hay una práctica establecida en muchas fiscalías en punto a que si la defensa anuncia que se mantendrá en silencio, la diligencia se suspende. Porque, digamos, ¿para qué? No es estrictamente necesario. Entonces, conducir por la fuerza a alguien que anuncia el silencio es un despropósito. Lo curioso es que Castillo ha anunciado mantenerse en silencio. No lo es. Pero tiene un impacto político. Claro, pero un impacto que es regresivo desde el punto de vista de la interdicción de la arbitrariedad de la Fiscalía, ¿no? Exacto. Conducir por la fuerza a alguien que se va a callar no tiene sentido. Pero lo importante es que no ha dicho que se va a mantener en silencio, ha dicho que va a declarar. Claro, para que entienda bien la gente, tú no puedes permitir que el investigado se victimice, pues, porque va a decir, perdón, el perseguido soy yo. Yo no estoy persiguiendo a la Fiscalía, yo soy una víctima de la Fiscalía. La Fiscalía me maltrata. Me han llevado enmarrocado, siendo yo el presidente de la República, ¿no? Entonces no puede ser, qué barbaridad. Entonces, claro, es regresivo, pues te cae de vuelta mejor. Sí, nunca hay que regalarle narrativas a los investigados, ¿no? Claro, así es. Muy bien, muchísimas gracias al doctor César Azabache. Yo me despido. Teníamos también, Abel. otra pregunta, Rosa María. Hoy día el Congreso va a ver si le da permiso al presidente de la República para ir a Colombia. Yo le daría el permiso de todas maneras. Yo no sé qué tanto lío se hace en el Congreso. Porque fíjense, no quieren que se vaya, ya pues. Entonces, si no quieren que se fugue, ya pues denle permiso, que se suba al avión. Están desesperados por encontrar una salida política. Ahí la tienen, que se trepe al avión. Por el amor de Dios. Pero les falta dos dedos de frente. No, porque no hay que permitir que se suba al avión porque se puede fugar. De eso se trata, que se suba al avión. Qué horror, Dios mío. Disculpen el cinismo, pero creo que hay que ser bien tonto para no dar facilidades a estas alturas del asunto, ¿no? No, hay que recordar, para no hacer, creo que es innecesario duplicar el comentario que has hecho, pero hay que recordar que el abandono de la presidencia es una causal directa de vacancia. Así es. No requiere 37 votos, requiere votación mayoritaria simple. De modo que la consecuencia inmediata sería su vacancia, si escapa, ¿no? Exacto.
Nos ahorramos toda esta discusión porque ya sus procesos penales inician con todo, ¿ya? Porque ya pasa a ser un ciudadano común y corriente. Qué pena, porque ojo, aún cuando se resolviera así, necesitamos esta discusión. Ese es un asunto que sí tiene que preverse a futuro. Pero si quieren hacer, como digo, fast track, trámite corto, que se vaya y no regrese. ¿Okay? Después se le captura a sus compinches, a todo lo demás. Pero si quieren hacer el trámite corto, denle permiso. A ver, denle permiso. Estamos jugando a la futurología, ¿no? Pero el único problema de un procedimiento de ese tipo por fuga es que no resuelve la situación institucional general que incluye al Parlamento. Y que, desde mi punto de vista... No, porque ahí asume Dina Boluarte. Sí, pero tiene que regresar a mantener como objetivo el anticipo de elecciones generales. No, claro, por supuesto. Pero si cae Dina Boluarte, la interpretación correcta de la Constitución, y eso sí está en el 115, es elecciones generales. Pues se convoca a elecciones. Y yo le aseguro que podemos armar un caso bien claro y bien sustentado, señalando que son elecciones generales, porque la elección del presidente corresponde a un momento político de equilibrio con un parlamento que se escoge en la misma fecha. De hecho, en la fórmula política, eso también está grabado en piedra, en las constituciones, todas las posteriores al 860, siempre las elecciones han sido parlamentarias y presidenciales a la vez. Nosotros tuvimos muy poco tiempo elecciones parciales de renovación del Congreso, e incluso cuando las teníamos, el ciclo cerraba con elecciones generales. Claro, así es. Muy bien, Abel, ahora sí déjame ir, que tengo que coordinar el otro programa. El doctor Azabache también tiene que trabajar, ganarse la vida. Muy bien. Nos vemos. Muchísimas gracias al doctor César Azabache por haber estado con nosotros. Ojo a todos los abogados, los que no lo son. Estas son discusiones creativas, debates creativos de derecho. Nada está escrito en piedra acá. Ojo, pero hay que tener en claro ciertos principios generales que sí se tienen que respetar. Muy bien, ha sido muy valiosa y muy interesante la discusión.